El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, y llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este, en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la palabra de Dios para este día que el Señor nos regala, pues Jesús que nos está instruyendo. Porque si tú estás escuchando este evangelio, esta palabra, esta predicación, es que quieres ser discípulo de Jesucristo o eres ya discípulo de Jesucristo. Y hoy dice que Jesús se lleva a sus discípulos, no quería que nadie se enterase porque los estaba instruyendo. Y aquí vemos pues cómo son estos discípulos, ¿no? Para que veas también cómo eres tú, que no te enteras, y ahí me incluyo yo también, no me entero de nada, de todo lo que Jesucristo les transmitía a los discípulos. No estaban capacitados para entender nada. Realmente debía ser frustrante para Jesucristo, pues ver que todos los que le estaban siguiendo, pues de lo que les enseñaba, así en doctrina, no se veía ningún fruto en la vida, ¿no? En la forma de actuar, de pensar, ¿no? De hacer, de sentir de los discípulos. Y entonces, fijaos, ¿no? Que lanza esta enseñanza, ¿no? Dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Fijaos, ¿no? Al que siguen, a Jesús, viene aquí para hacer una cosa, para que lo maten. Va a ser entregado. Él mismo se entregará. O sea, él no ofrecerá resistencia. Y lo matarán. Pero dice, después de muerto, a los 3 días resucitará. Hermanos, realmente este Hijo del Hombre es Cristo, sí. Pero está hablando del Hijo del Hombre. El hombre que viene de Adán. El hombre viejo tiene que morir. Es una enseñanza también profética de lo que tendrán que vivir, experimentar profundamente, o sea, ontológicamente, todos los cristianos. Y hasta que esto no suceda, porque dice, primero tiene que morir un hombre viejo, el hombre de Adán. La segunda lectura de este domingo se decía, ¿no? Se proclamaba. Primero es lo carnal, después viene lo espiritual, ¿no? Tiene que morir un hombre viejo para que después, dice, a los 3 días resucite un hombre nuevo, celeste. Esto para todos los cristianos. Y digamos que por eso tantas veces se dice, ¿no? Aún no somos cristianos, en el sentido de que aún nuestras obras no son las de un cristiano adulto. Nos movemos por la iniciativa
los movimientos de un hombre caído, un hombre que tiende siempre a mirarse a sí mismo, a vivir para sí, a defenderse, a solo vivir para las cosas materiales, para las cosas de este mundo, ¿no? Los honores, el querer ser el primero. Por eso continúa Jesucristo, ¿no? Dice, primero que responde, dice, no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Porque algo intuían, ¿no? Algo intuían, pero imaginaos que Jesucristo hubiese sido más claro aún, ¿no? Dice, el Hijo del Hombre, o sea, yo mismo, voy a ser entregado en manos de los hombres y me van a matar. Pero también vosotros, una vez que me hayan matado a mí, más adelante a vosotros también os pasará lo mismo. Os perseguirán, os calumniarán, o sea, vais a sufrir un montón, ¿no? Moriréis. También vais a pasar por el mismo trance que yo, beberéis el cáliz. También resucitaréis, también experimentaréis una resurrección en vosotros. Experimentaréis una cosa nueva. Pero eso no lo dice, ¿no? Porque no están capacitados para ello. No es el momento. Ahora habla de él. Y esto, pues, es una instrucción para iluminar su intelecto. Sabéis, nosotros también cuando hemos recibido la buena noticia, ha sido iluminado nuestro intelecto, nuestra forma de pensar. O sea, pensábamos que la vida, pues, era, digamos, fuera de Dios, fuera de Cristo, pero cuando hemos sentido el amor de Dios, ha sido iluminado nuestro intelecto con la fe. Y entonces, a partir de entonces, sabemos que la vida es otra cosa, pero eso no significa que vivamos así. Hay un momento, sí, que os dice más o menos de gracia, ¿no? De subidón, en el cual casi no tocas el suelo y que te es fácil hacer incluso el bien y tienes una vida de donación, ¿no? Pero eso es un primer momento. Después vuelve tu realidad. Has sido iluminado, pero después ves esto, ¿no? Que aun queriendo hacer el bien y aun queriendo olvidarte de ti mismo, no, tienes miedo. No puedes entrar en el sufrimiento. Te escandaliza la cruz. Nos pasa a todos, ¿eh? Cuando aún nuestro hombre celeste es pequeño y nuestro hombre viejo domina, pues nuestros sentimientos se apoderan de nosotros. Nuestra voluntad es frágil. Nuestro modo de pensar no es perfecto. Bueno, entonces continúa diciendo que después les pregunta, ¿pero qué discutíais en el camino? Jesucristo sabe lo que están discutiendo. Lo que pasa es que dice, a ver si me lo dicen. Ellos no contestaron, porque por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesucristo a Pedro le dijo que tú eres Pedro, ¿no? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Pues podría ser el primero. Pero también tenemos a Santiago y a Juan, que con ellos también tiene un trato especial. Imaginaos Juan, ¿no? Que es el que tiene una intimidad con Jesús que no lo tienen los otros, ¿no? Tiene esta libertad de ponerse recostar su cabeza en el pecho de Jesús, ¿no? Y muchas veces los discípulos pues, utilizaban esta intimidad, esta cercanía con Jesús para decirle, pregúntale tú, ¿no? Tú que tienes ahí más enchufe con él, ¿no? Y sabemos que en los Hechos de los Apóstoles Pedro, Santiago y Juan eran considerados como columnas, o sea, los tres como columnas de la iglesia. Y entonces aquí, en la discusión, probablemente, y esto lo digo más como palabra de José, que a lo mejor eran estos tres que estaban en discusión de quién era el mayor, ¿no? ¿Quién era el más importante? Porque... Y después a lo mejor cuando se entera dice, oye, ¿y por qué vosotros? ¿Y por qué no uno de los... O sea, cualquiera de nosotros, ¿no? Jesucristo, ante eso, les dirá una palabra, porque así
es como les va a iluminar la verdad, dice. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos, el servidor de todos. Esta es la verdad, hermanos. Una verdad que tiene que iluminar nuestro intelecto, o sea, nuestra manera de pensar. Esto, que nuestro camino para ser el primero, ¿no? Para el verdadero triunfo, es ser el último en este mundo, el servidor de todos. En otro lugar del Evangelio dirá, ¿no? Guardaos de los escribas, porque les gusta, ¿no? Ser saludados, tener los primeros asientos, los primeros puestos, que todo el mundo hable bien de ellos, ¿no? Atención. Esto lo digo para cualquiera que tenga un puesto en la iglesia, y me lo digo a mí mismo como sacerdote. Cuidado de querer esto, que todo el mundo te reconozca, querer ser alguien y querer escalar ahí en la iglesia para tener este poder, ¿no? De ser el primero, dominar. Al final, dejar que el hombre viejo se salga con la suya. ¿Saber? En el fondo, ser Dios de tu vida, y que todos los demás estén a tu servicio, ¿no? Jesucristo dice que acercará a un niño, lo pondrá en medio de ellos, lo abraza y les dice, ¿no? Quien acoja a un niño como este en mi nombre, me coge a mí. Y el que me coge a mí, no me coge a mí, sino al que me ha enviado. Aquí, ¿a qué se está refiriendo con esto? Muchas veces pensamos, y yo incluso también he pensado muchas veces, que nos está diciendo, sé tú como un niño. Cuando realmente no es así. Realmente está diciendo, tú acógeme a mí. Entonces, considera a los otros que ahora mismo, pues piensas que son menores a ti, que que estás por encima. Tú crees estar por encima y dice, acoge a los niños. A los pequeños, a los que crees que tú estás por encima, acógelo, porque me vas a acoger a mí. Acógele a él, y que acogiéndole a él, me acoges a mí y acoges al Padre. O sea, viendo la presencia de Cristo en las otras personas, y sirves a Cristo en las otras personas. Fijaos qué cambio, ¿no? Porque Jesucristo está hablando de esto. ¿Quieres ser primero? ¿Realmente quieres ser alguien de verdad? Ponte al servicio de todos, sirviéndome a mí. Sirve a Cristo, ama a Cristo en los demás. Pero bueno, y esto que os digo se puede quedar en palabras si el Espíritu Santo no actúa en vosotros. Y las palabras se las lleva el viento. Lo más importante es lo que dice San Pablo, ¿no? Si habéis aprendido a Cristo, o sea, si ya habéis entendido lo que Cristo hizo por vosotros, que morirá, hará morir el hombre adámico, este que se corrompe, y resucitará un hombre nuevo. Si habéis aprendido a Cristo, ¿cómo lo habéis aprendido? ¿De qué se trata esta vida? Y donde tienes que poner todo tu interés. Fijaos que si perdemos esto de vista, estamos yendo por caminos equivocados. San Pablo lo expresa así, ¿no? ¿Cómo habéis aprendido a Cristo? Y da unas líneas, ¿no? Dice, a despojaros del hombre viejo que se corrompe, siguiendo la seducción de la concupiscencia, lo que te apetece. El hombre viejo va así, ¿no? Lo que te apetece. Y cuando tiene miedo, no va ahí. Cuando le da la pereza, no va ahí. Cuando tiene apetito de lo que sea, la gula o la lujuria o la avaricia, ¿no? Pues va detrás de eso. Dice, despojaos de ese hombre viejo que se corrompe. Y renovaros. Renovar el espíritu de vuestra mente. O sea, vuestra forma de pensar que vaya siendo renovada. Todo esto a través de la gracia del Espíritu Santo.
si habéis recibido el Espíritu Santo en vuestro interior, queda fortificado. Queda fortificado. Imaginaos este ejemplo que una vez también lo escuché y me encantó, ¿no? Imaginaos que un barco, una nave grande de estas, donde pues hay un montón de marineros para mover esa nave, esa galera. Imaginaos que no hay un buen capitán o que el capitán no tiene autoridad. Entonces cada uno, pues si esta nave va a remos, cada uno de los que le toca remar, pues uno no lo hace, otro va para un lado, otro para otro, ¿no? Y el timón también. Imaginaos una nave que no se puede gobernar. Ese es tu cuerpo, ¿no? Cuando gobierna el hombre viejo. Las pasiones va cada una a su lado. No tienen una constancia, no tienen fuerza, no tienen perseverancia, no hay nada, ¿no? Dando vueltas en el mar, dando vueltas ahí, ni siquiera se mueve, yo qué sé. Imaginaos, ¿no? Pues cuando el Espíritu Santo testifica a tu espíritu que tú eres hijo de Dios, te da la autoridad de hijo de Dios, todas tus facultades, todas tus potencias se ponen firmes. Te da el Señor autoridad sobre todo tu cuerpo, tus pensamientos, tus sentimientos. Y lo puedes poner todo para el servicio, para la gloria de Dios, para hacer siempre su voluntad. Esto muchas veces lo tenemos como descuidado, ¿no? O sea, no entramos en la profundidad de para qué es nuestra vida y lo que es ser cristiano, que al final ser cristiano es este proceso de pasar del hombre que se corrompe, ¿no? El niño en la fe, que es aún bastante carnal, a pasar al hombre del Espíritu. Dice, revestíos del hombre nuevo, creado según Dios, en justicia y en santidad verdadera. O sea, San Pablo lo expresa así, ¿no? Somos los unos con los otros miembros. Somos miembros los unos de los otros. Pues así el Señor quiere que tú puedas también vivir así. Pide al Señor el don del Espíritu Santo para que te dé la capacidad, ¿no? Para que tu vida se mueva por la fe, por la esperanza y por el amor. Amar a Cristo es la única verdad, ¿no? O sea, fija tu mente en Cristo. Y le pides esto, ¿no? Porque mientras vas viendo, te vas conociendo, vas viendo que realmente pues no eres cristiano. No vives realmente como cristiano. Que te dejas llevar por otras cosas, por el que dirán, por la apariencia, ¿no? O sea, tu honra, tu honor es tan fuerte que no te dejas, o sea, no haces lo que quieres, sino lo que otros quieren. No haces la voluntad de Dios, sino la voluntad de los hombres. Pues bien, pidamos al Señor que podamos dejar al Señor actuar a través de su Espíritu Santo y demos gloria al Señor, que el Señor quiere ver cristianos adultos. Hoy, como digo otras veces, convirtámonos.